Bien, pues bienvenidos, como os decía, bienvenidos a este primer webinar de la temporada. Vamos a comenzar con bueno, una sesión de inspiración en la cual el objetivo va a ser bueno, ofrecer esta visión panorámica, ¿no? Que nos gusta siempre iniciar al inicio, bueno, a primeros de año, fruto de todo el análisis y todos los datos que manejamos, ¿no? Tras analizar la huella digital de los consumidores, vamos a presentar este estudio donde vamos a hablar de Digital Content Trends, tendencias de contenido, para conectar mejor con los usuarios, ¿no? En un mundo y en un territorio cada vez más cambiante que todos conocéis perfectamente. Todos los aquí presentes sois hiperespecialistas y hoy vamos a tratar de ordenar un poco esta prioridad a nivel de tendencias y oportunidades que se presentan para validar y para poder también dar un poco de luz en el mercado. Bien, vamos a empezar con estas 24 tendencias para el 2025. Si tenéis alguna duda o pregunta, pues lo podéis articular a través de la pestaña, ¿de acuerdo? Así, dudas y preguntas. Así que perfecto. Y sin más, vamos a empezar. Para los que no nos conozcan, una breve introducción. Bueno, yo soy Daniel Devay, soy el CEO de Epsilon Technologies y somos una consultora estratégica especializada en monitorizar la huella digital del consumidor, ¿no? Y ofrecer esa visión integral de rendimiento digital en un mundo donde cada vez pues, hay más canales, hay más complejidad, hay más hiperfragmentación y cuesta cada vez más, ¿no? Obtener o construir esa visión o foto integrada de cómo está performando mi marca en el mundo digital, ¿no? Nuestro reto es simplificar todo este caos, todo este ecosistema, mediante el Digital Attention Index, que es una métrica que mide la cuota de atención digital y lo hace en estos 7 ecosistemas que veis en pantalla, ¿no? Redes sociales para entender cómo reaccionan los consumidores, social listening, conversación espontánea, search, tráfico web, influencers, content creators, tráfico web y tráfico app, así como PR, ¿no? Por supuesto, la parte de paid media cada vez más relevante. Aquí añadiendo nuevas funcionalidades para medir esa inversión por parte del mercado y la competencia y entender, ¿no?, el contexto de nuestra marca. Y todo esto es posible a través de la tecnología Icarus Analytics, ¿no? Fruto de todo este análisis y de analizar pues, más de 1.500 marcas, hemos extraído estas tendencias, ¿no? Y de muchas interacciones que hemos realizado, pues bueno, muchas presentaciones, muchas entrevistas y mucho contacto, ¿no? Con muchos de vosotros que estáis aquí presentes en este Zoom y con encuestas y muchas interacciones, ¿no? Al final, el objetivo ha sido poder recopilar todos estos Consumer Digital Touchpoints para confeccionar este estudio que ahora os presentaremos, esos puntos de contacto que nos han permitido pues extraer estas conclusiones y estas tendencias de mercado. Repito, todo esto ha sido posible gracias a esta métrica, el DAI, que nos permite analizar en estos 7 ecosistemas cómo interactúan los consumidores frente a los contenidos que promovéis las marcas y que al final todo esto se aglutina en una única métrica, que es el Digital Attention Index, que nos permite ofrecer bueno, una visión contextual y fehaciente de dónde está nuestra marca, ¿no? Y ya entrando en la metodología del estudio, bueno, como os decía, se ha basado en el análisis de estos 7 ecosistemas, en el análisis de más de 1.500 marcas de diferentes sectores, donde hemos analizado esas interacciones, esos puntos de contacto digitales, más de 2 billones de interacciones y más de 7 billones de puntos de contacto digitales, lo cual es una barbaridad. Más encuestas que se han ido realizando a diferentes directores de marketing y digital, donde aquí nos habéis trasladado cosas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo que la consolidación de herramientas y de sistemas de medición va a ser uno de los principales retos, ¿no?, para el 2025, así como la optimización de costes. Otro gran reto es simplificar la lectura estratégica y transformar todos estos datos en insights, ¿no?, accionables para el negocio, otro gran reto. Y tratar de generar un contenido que sea útil para la audiencia, ¿no? De todo ello vamos a hablar hoy en esta breve ponencia y, como os decía, para cualquier duda, comentamos por el chat. Entrando en materia, esta slide es súper interesante porque resume todo lo que os voy a contar.
Vamos a hablar de la tendencia de los content creators, vamos a hablar de formatos, hablaremos de los collabs, hablaremos del tono, del código de comunicación, del hiperrealismo, del protagonismo del vídeo, de la verticalidad asociada al vídeo, de la tipología de estrategias, de las frecuencias, de los ritmos, del always on, el impacto que tiene todo esto en la eficiencia, ¿no? y el desgaste de lo que generamos a nivel de contenido. Hablaremos también de street marketing como formato de contenido que resulta de digital, ¿no? Del mix entre el híbrido, entre el digital y el presencial, de podcasting, de la tendencia, de la evolución que estamos viendo en los sorteos y el contenido de valor, de la predominancia, ¿no? De Instagram y TikTok, del formato y del papel y rol del streaming que ha cambiado respecto a los últimos 2 años radicalmente, del papel y el juego de los macroeventos. De la IA, hablaremos en algunos puntos de la IA muy interesante, como acelerador de algunos procesos, ya sea a nivel de content creation, content analysis y análisis de sentimiento, muy interesante y reputacional. De la tendencia de las búsquedas, ¿no? En redes sociales, de ese tráfico app que estamos viendo que se dispara rápidamente. Hablaremos también bueno, de la oportunidad de las compras, hablaremos un poco de retail media, del papel de los portavoces de marca en LinkedIn y hablaremos del DAI para finalizar y para cerrar este capítulo. En definitiva, algunas de las tendencias para tener todos los puntos controlados, ¿no? Como responsable digital, responsable de marketing, y poder contratar esto internamente como estos equipos e ir alineándolo, ¿no? Así que nada, si os parece, vamos a avanzar, vamos a ello y vamos a ir viendo cada uno de estos puntos para irlos comentando con vosotros. Agradecer la convocatoria masiva, la verdad es que estamos muy, 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 muy contentos y este año os comentan, bueno, también os traslado que vamos a realizar muchísima actividad ya sea a través de webinars, ya sea eventos, colaboraciones, partnerships y vamos a compartir mucho know-how con todos vosotros, con lo cual estad muy atentos a todo lo que vayamos a comunicar. Bueno, pues sin más empezamos. El primer punto que veíamos, una tendencia clara donde estamos viendo un trasvase, un cambio de influencers generalistas a content creators especializados. El mundo digital evoluciona radicalmente. Ahora más que nunca vemos esta prescripción especializada, ¿no? Donde es clave trabajar la credibilidad de marca, donde el content creator sea mucho más experto de lo que era antes. Será importante también calibrar el alcance y el impacto que pueda generar, porque la cobertura y el awareness será fundamental, pero vemos esta clara tendencia a esa especialización y sobre todo a esa afinidad con nuestra marca, ¿no? Por lo tanto, la selección y la precisión a la hora de identificar y seleccionar a los content creators va a ser clave, ¿no? Es un gran acelerador para generar cuota de atención digital, sin duda alguna, ¿no? Y al hilo del punto anterior, vemos que hay un elemento que los datos nos indican, y el formato Collab, muy vinculado a lo que os acabo de contar, pues es un formato que está generando, fijaos, esto es una muestra tomada en Q3 de FMCG, sector FMCG, con el 10% de los posts colaborativos únicamente del total industria, se genera ese 61% del total interacciones, ¿no? Por lo tanto, vemos que esta es una gran palanca que pulsar de cara a este próximo 2025 y desarrollar diferentes estrategias, ¿no? Hablando de nuestro producto, sus atributos, hablando de contenido de valor, tips, how-tos, hablando de momentos de consumo, de situaciones insightful, de múltiples opciones para poder generar contenido relevante con nuestra audiencia, ¿no? En cualquier caso, esta va a ser una palanca de crecimiento relevante y deberemos de prestar muchísima atención a ello, sobre todo integrándolo en nuestras estrategias de Always On, ¿no? Todos los puntos van entrelazados, ¿no? Y todo tiene su coherencia y su relevancia, ¿no? Aquí el punto 3 habla de los contenidos hiperrealistas y espontáneos. Es algo que vemos una clara tendencia y un cambio de paradigma viniendo, ¿no? De unos contenidos perfectamente producidos hacia un paradigma donde los contenidos son pues muchísimo más realistas, muchísimo más humanos, muchísimo más terrenales de lo que eran antes.
Y ahí es clave, ¿no? Que nuestro producto, nuestra marca aparezca de forma natural para incrementar sobre todo la afinidad, ¿no? Con el cliente, con el consumidor, con el usuario, que lo que está buscando precisamente es esto, está buscando lo que hay detrás de lo que está pasando, de ese behind the scenes, quiere ver, ¿no? Cómo son las cosas desde dentro, desde un festival o desde un producto, o quiere ver una explicación cercana, sencilla, humana, no quiere complicaciones. Y ese código que vemos que ha cambiado radicalmente va a ser un must-have para este próximo año 2025 y va a ser un imprescindible, ¿no? Esto es algo que a muchos de vosotros puede sonar obvio, pero es algo que tenemos que tener muy presentes tanto a nivel interno con nuestros equipos, con partners, agencias, para evitar, ¿no? Contenidos que al final no generen impacto y no estén alineados con esta tendencia que está clarísimamente identificada y que estos son los contenidos que generan mayor impacto, ¿no? Por lo tanto, también estamos en una era en la cual veíamos esa demanda de optimización, de reducción de costes por parte de los CMOs, directores de digital, y tenemos que ir hacia esa eficacia y eficiencia buscando formatos que realmente impactan, ¿no? Y al hilo de esa eficiencia que buscamos, el formato vídeo, sin duda, adaptado al medio, va a ser el formato rey para incrementar cobertura y alcance y también para generar afinidad. Fijaos en esta gráfica de evolución desde el 2022, esto es el sector del retail, un agregado de 250 retailers. Fijaos cómo crece, ¿no? El KPI de las views, agregando todas las redes sociales, ¿no? Entonces, esto es espectacular, el crecimiento es enorme y podríamos decir que, bueno, bienvenidos a la nueva televisión, ¿no? Nueva televisión digital o social, donde los niveles de alcance son espectaculares. El otro día estábamos en Fitur, la semana pasada, presentábamos unos datos del sector hotelero en 2024 a nivel de alcance, cobertura y CDTPs, Consumer Digital Touchpoints, y superábamos el 1,5 billion prácticamente de puntos de contacto digitales. Por lo tanto, estamos hablando ya de una escala que es enorme y estamos hablando de un medio masivo, ¿no? Cuando empezamos hace 10 años con todo esto era un nicho, era algo para frikis y ahora pues estamos viendo claramente en fin, que esto ya escala de manera masiva y aquí en esta gráfica de evolución veis claramente, ¿no? Como desde el 2022 pues prácticamente se ha multiplicado por 8 la cobertura, el alcance, el número de impactos y de views generadas, ¿no? A nivel de consumo de medios digitales, pues el mobile va a ser el rey. Esto tampoco es una novedad, pero sí que es una confirmación, ¿no? Por lo tanto, tendremos que adaptarlo todo al formato 9:16. Esto es fundamental. Observamos tanto como Instagram como TikTok son el formato obviamente más eficiente en cuanto a este tipo de formato y en cuanto a las interacciones que se generan. Aquí podéis ver que el reel, ¿no? De ese 53% de reels que se crean en el mundo del gran consumo en España, generan el 70% de las interacciones, ¿no? Por lo tanto, no solo nos ayuda a nivel de cobertura, sino también a nivel de engagement. Y pues la foto y el carrusel, ¿no? Que pesan un 50% de toda la actividad, fijaos, generan pues un 30% de todas las interacciones, ¿no? Ahí también vemos claramente esa tendencia y en TikTok es radicalmente aplastante la victoria del formato View, como todos sabemos, ¿no? Por lo tanto, una clara tendencia hacia el mobile, hacia esa verticalidad y una adaptación de todas nuestras piezas creativas, ¿no? Y va a ser clave la publicación de contenidos de valor y entretenimiento de manera frecuente, ¿no? Mediante esa estrategia de Always On, muy, muy, muy importante. Y apalancándonos en creatividades de calidad que sean hiperrealistas, sobre todo que sean creíbles y muy impulsadas por el paid, que va a jugar un papel clave muy relevante en este año, ¿no? Y en la industria digital. Un buen contenido hiperrealista, con un buen formato, que conecte con tu audiencia, si no lleva el paid, no va a escalar, no va a tener esa visibilidad necesaria que estáis buscando, ¿no? Fijaos aquí algunos ejemplos, ¿no? De contenido que genera esa proximidad. Pudiendo hablar de producto, ¿no? Aquí vemos este ejemplo de McDonald's, hablando de producto, hablando de sampling, o Colacao con esos contenidos verticales que también le funcionan, ¿no? Hablando de situaciones insightful, fomentando el UGC, muy relevante hoy en día, fomentar estrategias para que otros hablen de ti, las reviews de producto, que están creciendo una barbaridad, eso es fundamental. Aquí vemos claramente, ¿no? Los formatos que están funcionando hoy en día, todo muy
cercano, todo muy realista, todo muy callejero. La parte de los challenges que están teniendo un éxito enorme, ¿no? Entonces, todo este tipo de contenido es muy importante articularlo en una estrategia de medio a largo plazo de always on, que tenga una coherencia, que tenga una estabilidad y una frecuencia, ¿no? Y que la estrategia del paid y de la inversión sea acorde y esté alineada con los objetivos que estamos persiguiendo, ¿no? Hay un elemento muy relevante y es que recientemente Meta ha habilitado la posibilidad de traquear el alcance del paid, del dark paid, para nuestros competidores. Esto es algo muy interesante que hemos incorporado en todas nuestras mediciones y podemos tener, ya teníamos lo que era la parte de la inversión en el muro de nuestra marca y competencia, ahora lo tenemos también para los competidores. Con el DARK, lo cual es súper relevante porque esto nos da una cifra exacta y concreta de alcance y de ahí nosotros, a través de todos los CPMs promedio que manejamos, podemos extrapolar la inversión del competidor. Y eso es relevante, ¿no? Porque al final nos da más información y poco a poco, a nosotros esto nos hace, nos genera felicidad porque cada vez podemos ofrecer más datos a nuestros clientes y al final, pues esperamos algún día poder cubrir todo el ecosistema digital en su amplia perspectiva para poder ofreceros la mayor, bueno, la mayor claridad posible, ¿no? Que es nuestro gran objetivo y acabaremos llegando, ¿no? Otro elemento que estamos identificando y que va a ser clave en el 25 es priorizar la calidad del contenido frente al volumen de publicaciones. Si os fijáis en el análisis de la evolución de las interacciones, en este caso en 470 marcas de gran consumo en el 2024, respecto al 23, vemos que las interacciones crecían un 25%, lo cual estaba bien, pero veíamos que la actividad decreció un 14%. Claramente aquí hay un efecto, ¿no?, de reducción de la creación de ese contenido, seleccionando los que son positivos, apalancándonos, como os decía, en esas estrategias de paid. Vemos cómo las views crecen muchísimo, tanto en dato relativo como en volumen absoluto, y aquí claramente vamos a tener que seleccionar, ¿no?, contenidos, piezas, seleccionar, pensar muy bien cuál es el contenido adecuado para no crear, no sobreimpactar y crear contenidos que no lleguen a nuestras audiencias y sean eficaces. ¿De acuerdo? Con lo cual este es un punto muy interesante y que es claramente tendencia, ¿no? Otro elemento que hemos identificado como tendencia a la alza y que viene a consolidarse en el 2025 es el street marketing. Esto va en línea con todo lo que hemos comentado anteriormente: realismo, cercanía, espontaneidad, improplanificación, ¿no? Parece improvisación, pero está planificado, ¿no? Y vemos cómo pues, es un contenido que conecta, ya sea, estos ejemplos de Aldi son buenos, ¿no? Aquí sale, pues, salen a hacer entrevistas a la calle, a interactuar con la audiencia, generando este contenido humanizado en un punto de venta, en un evento, en una prueba de producto. Y esto lo que permite es crear un vínculo con los consumidores y, sobre todo, captar una mayor atención por parte de la audiencia. Como os decía, ¿no? Y ahora rebobino un poco, o sea, de lo que va este 2025 es de incrementar nuestra cuota de atención digital y captar la atención de los consumidores cada vez es más complejo, ¿no? Por lo tanto, esta es una buena estrategia y hay estrategias similares a estas que lo que nos permiten es, pues, que la retención por parte de las audiencias sea mayor, el interés, y tenemos que centrarnos y seleccionar muy bien esas tácticas y estrategias que nos ayuden, ¿no?, a incrementar y a disparar ese engagement y esa cuota de atención digital, ¿no? Al final todo va hacia el entretenimiento, luego lo veremos, hablaremos también del edutainment. Y es clave, ¿no?, generar ese contenido y ese efecto sorpresa. Estas entrevistas, al final nunca sabes, ¿no?, como usuario nunca sabemos cómo van a acabar y por lo tanto generan esa curiosidad y bueno, esa inquietud por parte de la audiencia que siempre es muy interesante, ¿no? Y de nuevo, conectando con el punto anterior, ese efecto phygital, ¿no? Es decir, conectamos el mundo digital con el mundo físico, que lo veíamos en ese caso anterior de Aldi. Aquí es un ejemplo también interesante de Coca-Cola. Coca-Cola Music Experience, bueno, organiza todos esos eventos musicales que ya muchos de vosotros conocéis. Son experiencias que se viven obviamente offline, pero es una experiencia que cada vez es más virtual.
toda la parte del merchandising está vinculado, ¿no? Con la IA, en este caso, a temas digitales y que pasan sobre todo en la aplicación móvil. Los sorteo de entradas, todo es a través de PIN codes y todo pasa a través del móvil. Para acceder, todos son formatos de QR que pues, nos van desvelando pantallas y situaciones que van sucediendo, toda la parte del post-evento, los recaps, entonces todo acaba sucediendo en el mundo, o sea, empieza en el físico, acaba o sea, empieza en el digital, en el medio tenemos el físico y acaba de nuevo en el digital, ¿no? Por lo tanto, la combinación del digital es fundamental y la convivencia de este tipo de estrategias es clave. Esto nos viene muy bien en eventos, en festivales y todo tipo de acciones que realicemos con nuestros consumidores. Hay que pensar muy bien esa integración, cómo se articula y cómo se le saca el máximo partido a todo ello gracias a las posibilidades que nos ofrece el mundo digital, que cada vez son mayores. Y aquí veis algunas de estas estrategias, ¿no? Y en el caso de Coca-Cola Music Experience, pues lo estaban haciendo bastante bien, ¿no? Los podcasts y las entrevistas, bueno, este ha sido un formato estrella en el periodo 2024 y que viene y que se postulará también, seguirá esa tendencia al alza en 2025. Vídeos cortos, ¿no? Que resalten grandes titulares, que generen cercanía, ese snackable content. Vemos que muchas compañías como Activia, Kaiku, Nut Project lo están haciendo muy bien, ¿no? De nuevo están capturando esa atención digital, lo están haciendo de manera muy ingeniosa a través de un contenido de valor. O sea, aquí están cumpliendo diferentes objetivos mediante una única estrategia, ¿no? Por lo tanto, vemos claramente que va a ser también una tendencia a la alza y será muy importante vitaminar también estos contenidos a través del boost, del paid media, para optimizar su alcance y su efectividad, ¿no? Uno de los temas que nos ha llamado también la atención y que venimos hablando de ello desde hace pues, muchísimos años, ¿no? Os acordaréis que al inicio los sorteos eran un contenido que realmente tenía mucho tirón, que funcionaba. Algunos de vosotros incluso decíais, ¿no? Que no se valía, ¿no? Que había marcas que solo trabajaban los sorteos y que esto no construía nada, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una tendencia que ha ido a la baja. Los que realmente han sobrevivido son aquellos que van vinculados a la construcción de valor o de negocio, pero lo que sí que estamos viendo que es que lo que se impone, ¿no? Son los contenidos de valor, ¿no? Digamos que across channels y plataformas, contenidos de valor humanizados, que sean educativos, informativos, que hablen de la actualidad y que también se comuniquen desde dentro con personas que generen mucha credibilidad, ¿no? Ya sea nuestro community manager, ya sean nuestros colaboradores empleados, ya sea a través de terceros prescriptores content creators que estén generando un valor. Entonces, aquí vemos, pues eso, ¿no? Ese cambio de paradigma donde, bueno, la atención digital se dispara y no solo a través de contenido táctico o de poco valor añadido como antes, quizás con un sorteo, sino ahora explicando una historia relevante, incluso hablando de vuestras marcas, de vuestro libro. Y nosotros detectamos, ¿no? Que cada vez se habla más de producto, ¿no? Con este nuevo cambio de paradigma, de tono, de formato, de adecuación, se puede hablar mucho más de producto y de vuestra marca que antes, ¿no? Con lo cual también es una gran oportunidad para todos los marqueteros y marcas, porque, bueno, al final es un entorno muchísimo más abierto y menos restrictivo como lo era anteriormente, ¿no? Fijaos también un comentario, ¿eh? Aquí vemos tres ejemplos, ¿no? Compañías del sector energético, Acciona, Iberdrola, Natus, y esto hace 2 años eran compañías, o tres, que eran mucho más rígidas, que eran cero atractivas, ¿no? Que no le interesaban prácticamente a muchos usuarios, y ahora han sabido adaptar estos códigos y relacionarse con las agencias digitales y capturar su atención, ¿no? Por lo tanto, hay una transformación en todas las industrias que es francamente relevante, ¿no? Vemos transformación en el sector seguros, transformación en el sector energético, en banca, ¿no? Que también eran sectores pues, como más grises y están, digamos que subiendo, entendiendo, ¿no? Los códigos de comunicación y están teniendo éxito. Por lo tanto, esto es muy, 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 muy buena señal para todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Cada compañía y cada empresa puede tener su lugar y puede tener su, su relato, ¿no? En este ecosistema digital. Y hablando de ecosistema digital, donde hay que centrar los esfuerzos, pues claramente va a ser en Instagram y en TikTok a nivel de redes sociales. Es donde se concentra el 80% de las views y de las interacciones. Claramente, aquí bueno, pues vemos que son las dos plataformas que generan mayor impacto.
Cuando hablamos de Instagram, es muy importante también hablar de la parte de canal externo, es decir, todo lo que se genera a través de content creator e influencers, porque el impacto, ¿no? El incremental que se consigue con todo esto es enorme, ¿no? Fijaos que prácticamente las interacciones que se producen en canales externos en el gran consumo en Instagram se asemejan a las que se producen en el agregado total de los canales propios, ¿no? Por lo tanto, en todas las estrategias que realicemos, tenemos que pensar siempre en cómo podemos estirarlas y complementarlas con colaboradores externos que nos ayuden a amplificar, ¿no? Y una de las cosas que nos ha sorprendido mucho, y a muchos de vosotros os cuadrará, es la caída, ¿no? Del consumo en tiempo real, ¿no? Del streaming, ¿no? Twitch ha bajado, disminuye muchísimo drásticamente las views y vuelve a datos de prepandemia, ¿no? Twitch fue una plataforma que, como todos sabéis, en pandemia pues, se disparó, quizás provocado porque teníamos más tiempo para consumir contenido largo, pero ahora estamos de nuevo en la rueda y lo que están buscando los usuarios es contenido rápido, contenido dinámico y un contenido que se pueda consumir en poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, esos contenidos largos ya no tienen tanta razón de ser. Y lo que sí que estamos viendo es que los content creators líderes de mayor volumen están volviendo al vídeo en diferido, ¿no? Priorizando también contenidos de mayor calidad y mayor valor para el usuario, ¿no? Por lo tanto, vemos que YouTube está yendo a más en este sentido y pues Twitch pues está explotando claramente, ¿no? Donde sí tiene sentido Twitch y vemos que todavía se aguanta es en los macroeventos puntuales que se realizan en colaboración con grandes content creators, ¿no? Y con un volumen de espectadores muy elevado, como es la velada, como es la Kings League, y lo vemos con algunas gráficas y datos. Los niveles de alcance siguen siendo muy atractivos, siguen siendo algo altos, pero como parte de nuestra estrategia Always On ya deja de tener sentido, ¿no? Estamos hablando ya de acciones más tácticas y más puntuales y sobre todo buscando eventos disruptivos que puedan generar un alto nivel de interés y de alcance, ¿no? Así que bueno, pues este es una tendencia interesante y esto nos tiene que ayudar mucho en la priorización y selección de plataformas y contenidos. Es decir, tenemos muchísimas opciones para escoger y este año es importante que esa selección sea de lo más precisa posible, lo más eficiente y lo más estudiada y analizada posible, ¿no? Porque corremos el riesgo de perdernos y de diluirnos en todo este mar de oportunidades y posibilidades, ¿no? Hablando de la IA, como no podría ser de otra manera, por supuesto, está jugando un papel relevante. Nosotros lo estamos experimentando y ahora os hablaré un poquito de ello. A nivel de creación de contenido, la IA va a permitirnos, ¿no? Crear contenidos más disruptivos y sobre todo adaptados a las necesidades de la audiencia y adaptados a los códigos de comunicación de los distintos canales y plataformas. Esto es interesante porque al final, si lo que buscamos es eficiencia, ¿no? Agilidad y reducción de costes en la creación de contenido, la IA aquí sí que nos puede ayudar a adaptar creatividades a diferentes canales y formatos. Y ahí sí que vemos una clara eficiencia que todas las marcas pueden implementar, ¿no? Por lo tanto, claramente aquí hay una vía de crecimiento y eso va a implicar también algunas adaptaciones internas a nivel de equipo, a nivel de, bueno, cómo nos estructuramos internamente para crear todo ese contenido, ¿no? Fenómeno. Uy, perdonad, que esto me acaba de saltar aquí. A ver. Estoy teniendo un problema porque no me deja ver las preguntas y respuestas este formato, con lo cual me sabe mal. No sé si alguien de Epsilon me las puede pasar por WhatsApp, pero no, no puedo, no puedo ver las preguntas. Entonces, disculpad, pero Zoom no me permite acceder a esto. Bien, estábamos hablando de la IA. Entonces, fenomenal. Siguiendo con la IA. Aquí lo que estamos viendo, que es una de las tendencias muy interesantes, es decir, la IA nos puede ayudar en tres áreas. Nos puede ayudar en lo que es la adaptación de las creatividades a los diferentes medios.
que esto lo hemos comentado en el punto anterior, y nos puede ayudar también en lo que es en el análisis y en la inteligencia, en el tagueo de las narrativas y de los posts para entender y clasificar, imaginaos, una industria, sector, vamos a poner moda, ¿no? O el que sea, retail, da igual. Y se están generando, imaginar, en un año 12.000 publicaciones. Pues la guía nos puede ayudar a analizar, nos puede ayudar a entender, nos puede ayudar a clasificar todas esas narrativas y ejes de comunicación para entender dónde están los territorios de comunicación fértiles y dónde están clasificados a nivel de funnel stage, ¿no? Es decir, qué contenidos aplican a awareness, consideración o conversión. Entonces, eso es muy interesante porque lo que nos permite es analizar eh, territorios y oportunidades que están teniendo impacto con las audiencias, ¿no? Y esto es interesante. Antes se hacía a mano y ahora solo se puede hacer también a través de la inteligencia artificial, con lo cual aceleramos todo un proceso de conocimiento y análisis brutal, ¿no? Con lo cual esto es algo que nosotros estamos ahora ofreciendo y facilitando al mercado y estamos viendo unos avances y unas eficiencias enormes. Con lo cual la IA no solo penséis que os puede ayudar en procesos operativos internos a nivel de contenidos, sino también os puede ayudar en lo que es el análisis de esos territorios de comunicación, ¿vale? Y también el tercer punto y eje de ayuda que os decía, os comentaba de la IA es el análisis de los comentarios en redes sociales. La mayoría de marcas generáis muchísimos comentarios y vuestros competidores generan todavía más comentarios, ¿no? Si agregamos a toda la competencia. Y todos esos comentarios, pues, no se están analizando o no se están analizando todo lo bien que se podría a través de la IA. Hoy ya es posible analizar el sentimiento de manera accurate y analizar insights a través de la inteligencia generativa, extraer, entender, interpretar el contexto y la semántica y extraer insights que nos ayuden a extraer un conocimiento relevante, ¿no? Para ello tenemos que especializarnos en lo que es la creación de los prompts, entender muy bien los negocios, entender muy bien cuáles son las diferentes dimensiones de análisis y a partir de ahí jugar con las IAs, ¿no? que existen, ChatGPT, Gemini, DeepSeek recientemente, que por cierto ya la hemos probado y va muy bien. Y esto lo que nos permite es acelerar los procesos de detección de insights, ¿no? Y es algo muy interesante. Por lo tanto, pensad que la IA no solo nos puede ayudar en la parte de detección, aceleración, creación de piezas de contenido, sino en la parte de inteligencia, de análisis y de detección de esos insights de consumidor puede ser muy relevante, ¿no? Así que bienvenidos al mundo de la IA. Veremos cómo acaba porque realmente estamos muy sorprendidos con las nuevas herramientas que están surgiendo, con la velocidad, ¿no? de crucero. Y también es una realidad, y esto lo vemos, que las marcas no están tampoco, no han entrado de lleno todavía en el mundo de la IA y la mayoría de marcas están en un proceso muy, muy, muy incipiente, ¿no? Por lo tanto, aquí el margen de crecimiento va a ser enorme y sin duda os recomendamos que os apalanquéis en este tipo de soluciones y herramientas para que vuestro trabajo del día a día sea muchísimo más eficaz, ¿no? Más eficaz y sobre todo más ágil. La agilidad va a ser clave, ¿no? Y cambiando un poco de tercio, otra tendencia interesante que hemos identificado es la de que los usuarios pues cada vez hay una migración de búsquedas que se producen desde Google hacia la IA, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo lo que es el tracking de medición de intención de búsqueda y search en IAs va a ser clave este año, pero también a través de redes sociales, que ya lo está haciendo en el 24, lo ha sido en el 24 y lo va a ser en el 25. Vamos a tener que trabajar la parte del SEO en redes sociales cada vez mejor porque generaciones jóvenes como la Z ya están buscando más en redes sociales que en el propio Google, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante. Realmente aquí vamos a tener que prestar muchísima atención y adaptarnos de nuevo al medio, porque al final lo que perseguimos todos es capturar esa atención y si nuestro usuario migra y muta, hay que adaptarse rápidamente a esos comportamientos, ¿no? Y también un poco al hilo de lo que comentábamos anteriormente, otra tendencia clara que hemos visto, fruto del análisis, porque no sé si lo sabéis, pero a través de nuestra metodología DAI podemos analizar el tráfico de las apps propias y de competencia, consumo, descargas, y hemos visto que a nivel de consumo hay un claro trasvase de tráfico de webs a apps. Es decir, el crecimiento de tráfico web
disminuye y ese tráfico crece en valor absoluto y en porcentual se lo lleva el tráfico app, es decir, cada vez hay más tráfico hacia las aplicaciones móviles y eso es algo que pues deberemos como marcas de tenerlo en cuenta. Hay marcas más afines a crear una app, otras menos, evidentemente, y esto es algo que va a influir en el diseño de nuestras estrategias y muy probablemente en el diseño de vuestras inversiones, ¿no? Dentro de las apps que estamos viendo, pues sistemas de fidelización, sistemas de relación con el consumidor, sistemas para generar ventajas exclusivas, etc., etc., etc. ¿No? Entonces el mundo app, ecosistema app va a crecer y las generaciones jóvenes, con las generaciones jóvenes todavía se va a acelerar más este proceso y fenómeno. Así que muy atentos a este punto. Y ya acabando en este análisis de tendencias, vemos que las aplicaciones móviles, al hilo del punto anterior, se consolidarán como el hub de First Party Data, ¿no? Uno de los más relevantes para las compañías, digamos, este ejemplo de Lidl, ¿no? Y otros retailers o Carrefour que están apostando muchísimo por sus herramientas de fidelización. Esto lo que les permite es recopilar datos clave de sus usuarios, detectar, ¿no? Esas experiencias, esos comportamientos que luego les permitan crear un contenido afín, generar esa relación, capturarla, tenerlos fidelizados y ofrecerles propuestas de upselling, cross-selling, lo que sea, ¿no? Entonces, la parte o sea, las apps como hubs de First Party Data van a ser claves y todo lo que es la generación de tráfico desde redes sociales, prescriptores y PR hacia esas apps móviles va a ser clave y está siendo clave ya. Es algo que estamos detectando claramente, leyendo ese tráfico que reciben las apps, de dónde viene, ¿no? Estamos viendo que viene de todas esas fuentes y va a ser clave, clave, clave apostar por la aportación de valor estratégico a través de la app. Y veremos si se acaba consolidando, pero parece que el shopping en redes sociales y a través ¿no? de TikTok pasaremos de la inspiración a la acción, a la conversión, a la compra, transformando esos deseos en compras. Veremos si el tema de TikTok Shopping para todos los retailers funciona bien. A ver si a la tercera va la vencida y bueno, esto va a ser clave estar muy atentos, ¿no? Y monitorizarlo muy de cerca por si se producen bueno, esta aceleración en la conversión y en la transacción, ¿no? Vamos a estar muy pendientes, pero sin duda a todo apunta que va a haber un incremento a través de este formato y en concreto de TikTok. Y de retail media, por supuesto, pues no podríamos dejarlo de lado. Es otra de las tendencias que a través de los CETPs estamos identificando que van a más. El retail media está ganando tracción en el mundo publicitario, lo estamos viendo, ¿no? A través de los trackings que también hacemos en Pure Players, eh, como Carrefour Online, Corte Inglés Online, Amazon y otros muchos, y tener una estrategia ahí va a ser clave para capturar la atención del usuario, ¿no? Como veíamos, la atención digital ya está completamente dispersa, fragmentada y es omnicanal. Por lo tanto, esta es otra de las patas que vamos a tener que masterizar, estar presente en todos estos pure players. Como podéis ver, cuando buscamos Coca-Cola, pues la séptima fuente de entrada ya es un pure player, ¿no? Es Carrefour en este caso online y por lo tanto aumentar significativamente nuestra visibilidad con coherencia y con una estrategia será clave también para incrementar esa presencia en la mente del consumidor, ¿no? Y ahora nos movemos a otro tercio que no tiene nada que ver, pero queríamos también mencionarlo. Estamos viendo, y los datos nos apuntan, que el tráfico, o sea, el volumen, el interés que están generando los directivos de las grandes compañías eh, para conectar con las audiencias, ¿no? Los directivos o portavoces de marca como canales de comunicación son una gran tendencia. Y esto es algo que queríamos mencionar, ¿no? Porque es una tendencia digital y estamos viendo, y yo mismo personalmente lo estoy viendo y de forma muy acelerada, como muchas compañías deciden apostar por crear esos canales de comunicación internos, que al final son los propios directivos y que generan una credibilidad muy grande, ¿no? En algunos casos pueden llegar a generar 4 o 5 veces más de interacción que el mismo contenido publicado en el muro de LinkedIn, ¿no? Entonces, de la marca. Entonces es interesante apostar por esto, porque nuestro CEO tenga visibilidad, porque nuestro CMO tenga una visibilidad clara, nuestro director de talento, nuestro director de sostenibilidad
y es una tendencia que cada vez tiene más relación con el negocio. Antes era puramente, ¿no? Cuando empezó LinkedIn, no, esto lo llevan los de redes, recursos humanos. Ahora ya esto es una cuestión de estrategia global, ¿no? Y de reputación. Así que, bueno, un punto relevante. Y muy bien, chicos, pues para ir cerrando estas tendencias, las hemos querido concentrar en estas 24. Por supuesto, hay más, las podemos comentar, podemos podemos seguir en otro momento todos los que queráis teniendo este debate, pero hemos visto claramente, ¿no?, que hay una gran fragmentación, hay una gran omnicanalidad, hay una gran opción, hay un menú enorme, ¿no? Puedes escoger primero, entrante, segundo, postre, hay 3.500 opciones y esto es una maravilla para los marqueteros, pero también es una gran amenaza. Una amenaza porque estamos en una tendencia de máxima eficiencia, donde buscamos la optimización y reducción de costes y donde la lectura cada vez es más compleja. Por lo tanto, nosotros desde Epsilon lo que proponemos, ¿no?, y promovemos es ese análisis omnicanal, analizando, ¿no?, leyendo y simplificando esa lectura estratégica de datos en estos 8 ecosistemas que hemos ido repasando. Hemos visto además que todas las tendencias van muy ligadas a estos diferentes ecosistemas y que, por lo tanto, prestar atención, ¿no?, a esa lectura omnicanal va a ser clave. Y sobre todo cuando tengamos esa lectura omnicanal integrada en una única métrica, ¿no?, que es ese DAI, el Digital Attention Index que hemos ideado, poder correlacionarla con otras métricas de negocio, como son salud de marca, como son consideración, likability, preferencia, NPS, fidelización, venta, o sea, con el parámetro que creativamente se os ocurra, pero al final lo que nos va a interesar es todo esto que estamos generando al final, ¿no?, en estos 8 ecosistemas, cómo nos ayuda a construir marca, ¿no?, y a generar negocio y conseguir penetración, evidentemente, ¿no? Entonces, al final es todo un relato, ¿no?, y toda una coherencia y todo un proceso, yo os diría, ¿no?, que tenemos que construir de forma muy organizada para evitar, ¿no?, perdernos en este caos, en esta dispersión, ¿no?, que supone el mundo digital, que sí, que es muy divertido y que se pueden hacer muchas cosas, pero que tiene unas amenazas bueno, que son evidentes, ¿no?, tanto en tiempo como en coste, y donde hay competidores y players que ya pues, trabajan muy, muy, muy bien, ¿no? Por lo tanto, la buena noticia es que podemos, ¿no?, destacar, ¿no?, podemos pasar de segunda división a Champions League relativamente rápido. Y también podemos pasar de Champions League a segunda división relativamente rápido, ¿no? Por lo tanto, pues nada, un ecosistema y seguro y sin duda un año apasionante donde creemos que van a haber muchas evoluciones, muchos cambios. A final de año contrastaremos, ¿no?, si estas tendencias se han cumplido o no. Lo compartiremos con todos vosotros. Como os decía, haremos muchas actividades este próximo año 2025. Estar muy atentos, ¿no?, a las redes sociales y a la newsletter de Epsilon y para todos aquellos que queráis profundizar, ¿no?, sobre cualquier pregunta o cualquier duda, que siento muchísimo que las preguntas que habéis hecho no las pueda ver, pero no sé no sé qué le pasa a Zoom. También os reconozco que hacía 1000 años que no entraba en Zoom y no las he podido ver. Así que para cualquier duda, si tenéis esas dudas o preguntas, me podéis escribir un mail a danieldeez@epsilontech.com y, y sin más, quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Ha sido un placer teneros hoy aquí y nos vemos muy, muy prontito. Así que nada, os deseo muy buena semana. Muchísimas gracias y que tengáis un gran año 2025 con muchos éxitos digitales.